Sean bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes de noveno grado, a una clase más de matemática. En esta ocasión vamos a trabajar la página 108 del libro de texto, correspondiente a la clase 2.2 de la unidad 5, el segundo criterio de semejanza de triángulos. El problema inicial que se nos plantea nos dice, en los triángulos ABC y DEF, el ángulo B, que en este caso es este, de 45, es igual al ángulo E. El ángulo C es igual al ángulo F, igual a 75. La pregunta es, ¿cuál es la medida del ángulo A y el ángulo D? Y son ambos triángulos semejantes. Debemos dar respuesta a estas interrogantes. Como una idea, los ángulos internos de todo triángulo deben sumar 180. Y para que dos triángulos sean semejantes, deben tener sus lados correspondientes proporcionales y sus ángulos correspondientes congruentes. Intenta resolverlo en tu cuaderno y una vez que ya lo hayas resuelto, compara los resultados en este video. Comenzamos con la solución. Tenemos nuestros dos triángulos y bueno, lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a llamarle X la medida del tercer ángulo, tanto en el primero como en el segundo triángulo. O sea, en el ángulo A y en el ángulo D. Como tomando de referencia el hecho de que la suma de los ángulos internos de todo triángulo debe sumar 180, entonces vamos a tener que, si sumamos 45 grados más 75 grados más X, eso tiene que dar 180. Lo mismo sucede en el otro triángulo, 45 más 75 más X. Sumamos 45 más 75 da 120, más X igual a 180. Ahora, este 120 debo pasarlo a restar, ¿verdad? Entonces me queda X igual a 180 grados menos 120. Por lo tanto, X igual a 60. Como en este caso observemos que lo mismo para este ángulo como para este se cumple, entonces decimos que la medida del tercer ángulo en ambos triángulos es de 60. Por lo tanto, para poder determinar si son semejantes, ya tenemos una condición, que sus ángulos correspondientes sean congruentes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace falta en este caso? Verificar que los lados correspondientes son proporcionales. Entonces vamos a utilizar la herramienta de la regla para poder medir las longitudes. Tomamos una regla y si nos fijamos, el segmento BC mide 2 centímetros. El segmento, en este caso EF, si nos fijamos, parte de 3 hasta 8 y desde 3 hasta 8 son 5 centímetros. Ahora tomamos la medida del segmento AC. Si nos fijamos en el segmento AC es aproximadamente 1.5 la medida. Entonces tomamos la medida del segmento EF y nos fijamos que mide aproximadamente 3.75. Si nosotros sacamos la razón de semejanza entre ambos elementos, nos vamos a dar cuenta que es de 2 sobre 5, tanto en este lado con respecto a este como en este lado con respecto a este. Podemos hacer la medida del otro lado, si nos fijamos es aproximadamente 2.2 y en el otro lado es aproximadamente 5.5. Si establecemos la relación nos vamos a dar cuenta que también existe una proporción entre ambos lados. Por lo tanto, vamos a decir que esos dos triángulos son semejantes. Y en conclusión, si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. A esto le llamamos el segundo criterio, ¿verdad? Es decir, que va a bastar con tener dos ángulos correspondientes congruentes para que los triángulos sean semejantes. Veamos un ejemplo. Me pregunta si son semejantes los triángulos mostrados en la figura y que justifique la respuesta. Ahí tenemos nuestros dos triángulos. Lo primero es calcular el valor del tercer ángulo en alguno de ellos. Entonces decimos los ángulos A y E son congruentes. Observemos este con este. Lo mismo sucede con el ángulo C y el ángulo F. Ahora, por propiedad de los ángulos internos de un triángulo, si sumamos ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, tiene que dar 180. Entonces, si nos fijamos, el ángulo A más el ángulo C suman 120. Por lo tanto, este ángulo B va a resultar de restarle a 180 grados los 120 que suman los otros dos.
Por lo tanto, B va a valer 60 grados y en ese caso decimos que sí van a ser congruentes, ¿verdad? Ya que recordemos que si el ángulo B mide 60, entonces este ángulo B se va a corresponder con este otro ángulo F y el D con el C. Entonces, decimos que por el segundo criterio de semejanza de triángulo, los triángulos ABC y el triángulo EFD van a ser congruentes, o en este caso semejantes, perdón. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto. Vamos a observar en el caso del literal A del número 1. Me pide que, utilizando el criterio descrito en la conclusión, determine en cada caso si los triángulos son semejantes. Si nos fijamos, el ángulo B mide 120, el ángulo C mide 40 y el ángulo D mide, en el otro triángulo 40 y 20. Entonces la pregunta es, ¿serán o no serán congruentes? Pues aquí lo que tenemos que hacer es encontrar el ángulo A. Si nos fijamos, lo que hace falta para completar 180 es 20 grados. Entonces ya tenemos, ¿verdad? Este ángulo es de 20 y este de 20, este de 40 y este de 40. Entonces aplicando el resultado nos damos cuenta que sí son semejantes. En el otro caso, ¿cuál debe ser el valor del ángulo EDF para que estos dos triángulos sean semejantes? Si nos fijamos, el ángulo B mide 42 grados, el ángulo C 30, entonces debemos calcular cuánto mide el ángulo A. Y pues mide 108 grados. Ahora, en este caso, si nos fijamos, este ángulo se corresponde con este. Y este ángulo se corresponde con este, lo mismo que este con este. Entonces debe de medir en este caso lo mismo 108 para que podamos aplicar nosotros el criterio de que el segundo criterio de semejanza, que basta solo con conocer dos ángulos que sean de la misma medida. Ahora que ya resolviste los ejercicios en el libro de texto, ubícate en la página 108 del cuaderno de ejercicio y resuelve los problemas que se te plantean. Lo único que tenías que hacer en ese caso es determinar si los triángulos son semejantes y justificar la respuesta, ¿verdad? Tomando en cuenta los resultados de la conclusión en la cual establecía que basta con conocer dos ángulos para que los triángulos sean semejantes. Espero que el video sea de mucha utilidad y hasta la próxima.